Bienvenidos un día más a misderechos.club, el podcast en el que hablamos sobre los derechos que tienen las personas enfermas o lesionadas, presentado por mí, que soy Jorge Campmany, abogado. Muy buenos días a todos y feliz miércoles 25 de julio de 2018 en este episodio que es el número 47 en el que vamos a hablar sobre el glaucoma. ¿Y qué es esto del glaucoma? Es una enfermedad del nervio óptico que afecta a la agudeza visual, a la vista. Pero antes de empezar a hablar sobre el glaucoma, vamos a hablar sobre lo que os digo siempre antes de iniciar cada episodio del podcast. Ya lo sabéis, y hace unas semanas os vengo a pedir que os suscribáis a nuestra lista de correo. Ya sabéis, podéis entrar en la página web nuestra en misderechos.club y ahí veréis que podéis dejar vuestro nombre y un correo electrónico y formaréis parte de una lista de más de 400 personas que están suscritas a este correo y que cada vez que publicamos un nuevo episodio pues recibís todas las novedades y información relevante que seguro que es de interés para vosotros. Por otro lado, también hemos de tener en cuenta que tenemos una comunidad en Facebook. Si entráis en Facebook y buscáis misderechos.club, veréis que tenemos una página de fans donde hay más de 400 personas, creo, y un grupo privado. Si buscáis grupo misderechos.club en Facebook, también veréis que tenemos un grupo que requiere invitación. Os la vamos a dar sin problema, esa invitación, y podréis encontrar un grupo de más de 250 personas en las que lo que hacemos es compartir las experiencias que podemos tener en relación a la reclamación que tenemos de nuestros derechos, nuestras vivencias, compartir situaciones, y que es realmente útil para toda la comunidad a la que dirijo este podcast, que insisto que es eso, los derechos de las personas pues enfermas, lesionadas, etcétera. Bien, y por último recordaros que este episodio se está grabando en el momento y que directamente va a ser publicado en YouTube también. Hemos creado un nuevo canal. Si entráis en YouTube y buscáis Mis Derechos Club, veréis que hay un canal de YouTube y hay 13 suscriptores, lo iniciamos la semana pasada, no tenemos pues más de 10.000 como es en el caso de Campmany Abogados, pero esperamos que también sea un éxito y que empiece a suscribirse gente. Por lo tanto, si no lo habéis hecho, suscribiros también en el canal de YouTube, que es un nuevo medio donde podéis ver estos vídeos. Incluso aquellas personas que tienen problemas de audición nos lo habían pedido muchas veces que se subtitulara, y tenéis los subtítulos en los vídeos de YouTube también. Por lo tanto, suscribiros al canal de YouTube, y si nos estáis viendo por YouTube, entonces darle a like y suscribiros también al canal. Muchas gracias, y ahora ya sí, si os parece, vamos a entrar con lo que es el episodio de hoy, que es esta enfermedad del glaucoma. El glaucoma, esta enfermedad que, como os decía antes, afecta al nervio óptico y que es una enfermedad que deriva de la presión ocular. La presión que tenemos en el ojo, en los ojos, es demasiado alta, y debido a eso se va dañando el nervio óptico. Entonces, si se destruye totalmente este nervio óptico, la persona que padece esta enfermedad se puede quedar totalmente ciega. Por desgracia, estos síntomas del glaucoma aparecen una vez ya se ha causado un daño importante en el ojo, y por lo tanto es difícil de controlar este tipo de enfermedad. Hemos de tener en cuenta que dentro del ojo hay unos líquidos, ¿no?, que se llama básicamente humor acuoso. Tiene un nombre un poco gracioso, pero se llama así, humor acuoso, que nada tiene que ver con las lágrimas de cuando lloramos, sino que son unas lágrimas, lo que sería la parte interna. Entonces, cuando tenemos el glaucoma, el problema que hay es que no se drena ese líquido de forma correcta, funciona como si fuera un desagüe, ¿de acuerdo? Entonces, si este líquido no se va por ese desagüe, se tapona, se acumula el agua dentro del ojo, y lo que hace es que la presión
del ojo aumente. Entonces, esto lo que puede provocar es el glaucoma y por lo tanto dañaría el nervio óptico. Esto sería un poco la descripción que sería de esta enfermedad. El glaucoma, la principal afectación que hay es, como os decía, la agudeza visual. Se puede perder la agudeza visual, pero aparte hay una limitación que también es importante, que es el campo visual. Es posible que las personas que padezcan glaucoma pierdan la visión periférica, es decir, la visión lateral, y que tengan la visión en modo de escopeta, es decir, hacia adelante. Ven como si fuera un túnel y por las partes laterales se pierde la visión. Y este campo visual con el tiempo se puede reducir hasta el punto de que ya no se tiene ningún tipo de visión, o sea, hasta llegar a la ceguera. El tratamiento. Por lo general, este tratamiento se intenta, como os decía, rebajar la hipertensión del ojo. Nada tiene que ver la tensión ocular con la hipertensión arterial. Son cosas distintas. Una persona puede tener la tensión alta del ojo y no de la tensión arterial general. Entonces son cosas distintas, no debe confundirse. Entonces, lo que se intenta con estos fármacos es reducir la tensión del ojo para que no se provoque este glaucoma. Para los pacientes que también no quieren someterte a estos fármacos o utilizar unas gotas que también se ponen cada día en los ojos, se utiliza también una técnica de láser. Y el láser es capaz de limpiar ese desagüe, ese taponamiento que decíamos que había, pues con el láser se puede hacer que se destapone. Entonces se trata de una terapia que es totalmente indolora, que no requiere hospitalización y que a veces, en algunos casos, pues resulta muy útil. En casos más graves y más avanzados, se puede requerir también la intervención quirúrgica de reconstrucción de ese drenaje que decimos, ¿no? Este desagüe, pues a veces se puede reconstruir mediante cirugía y normalmente suele ser ya la última ratio, ¿no? La última opción que tenemos terapéutica suele ser esa. ¿Esto qué quiere decir? Que en definitiva no hay cura para el glaucoma, pero se puede controlar y por lo tanto el tratamiento inmediato en una etapa temprana es muy importante para evitar que podamos perder visión. Insisto en que el tratamiento más común es el farmacológico y las gotas en el ojo para prevenir que haya ese taponamiento y que más adelante pues también puede existir la posibilidad de cirugía y demás. Bien, entonces en cuanto a cómo te diagnostican glaucoma, es decir, cómo podemos saber si yo tengo esta enfermedad o no la tengo, ¿no? Pues existen una serie de pruebas diagnósticas son en relación a las enfermedades del nervio óptico, que se complementan con la exploración clínica, evidentemente, de un oftalmólogo. Pruebas básicas, ¿cuáles son? Pues tenemos el campo visual, el test de colores, el análisis de fibras nerviosas, los potenciales evocados, etc. Entonces, pues el campo visual sería para poder detectar bien pues lo que hablábamos al inicio del vídeo, es decir, si tenemos la visión completa. No sé si lo habéis hecho alguna vez, pues te salen de los dos ojos y hay una serie de cuadrantes, se divide en 4 cuadrantes y se fija pues dónde percibimos luz o no percibimos luz con el ojo. El test de colores, otra prueba diagnóstica que suele servir porque cuando padecemos glaucoma tenemos alterada la percepción de los colores. Incluso antes de la pérdida de la visión podemos tener esta alteración de los colores que es difícil de percibir por el ojo humano, pero que si esta prueba nos sale positiva, pues ayuda a un diagnóstico precoz y a un posible tratamiento para evitar la evolución negativa de esta enfermedad tan gravosa. Luego tenemos básicamente los potenciales evocados también, que son pruebas cuyo fin es detectar la actividad eléctrica del nervio óptico y de las vías nerviosas. Es decir, en el ojo pues hay una actividad eléctrica que es normal y lo que se mira es si existe algún tipo de alteración de esa actividad eléctrica o si se ha dejado de transmitir señales eléctricas de forma que se pierda la visión. ¿Vale? Entonces, esto es una cosa que tenemos que tener en cuenta y que es importante. Entonces, conceptos importantes para la gravedad de la patología
visual desde un punto de vista funcional y sobre todo para la incapacidad permanente que luego detallaré más importante. El tema es, aquí miramos una cosa que es importante, que es la escala de Becker. La escala de Becker es el criterio más utilizado por los tribunales de justicia, por la seguridad social también. Incluso si solicitáis la discapacidad o el grado de dependencia, también se va a utilizar esta escala de Becker. Es un criterio médico que lo que hace es fijar unos porcentajes que son bastante fiables. El funcionamiento es muy sencillo y lo que se hace es comparar el ojo sano con el ojo que está enfermo. Y también mide si hay dos ojos enfermos, si es bilateral la pérdida de la agudeza. Entonces, lo que dice es que establece unos porcentajes. Se entiende que la unidad es un ojo sano, es decir, un número 1 sería un ojo sano y 0 es la ceguera total. Y en este sentido, lo que se hace es una ponderación con un porcentaje de pérdida. Eso es una tabla que la podéis buscar, escala de Becker con W. Si lo buscáis esto, pues veréis el porcentaje de pérdida visual. Más adelante ahora os explicaré en relación a la incapacidad laboral qué porcentaje se tiene que tener para estar en uno u otro grado de incapacidad laboral. Y luego, aparte de esta escala de Becker, también es importante una prueba que decíamos del campo visual, se hace con una campimetría, que es la prueba principal para hacer para valorar este campo visual, como decíamos. Entonces, se valora el campo visual. El campo visual se entiende que son 150 grados, es decir, 150 grados es lo que nosotros somos capaces de ver, ¿de acuerdo? Es prácticamente 180, ¿no? Pues no vemos los 180, sino que 150 sería el campo visual completo. Entonces, hemos de tener en cuenta que el glaucoma pues afecta al campo visual y sobre todo afecta, como decíamos, a la visión periférica, a los lados. Entonces en los cuadrantes hay, os decía, 4 cuadrantes, arriba, abajo y izquierda, derecha, y en ese sentido a veces pues lo que pasa es que con el glaucoma tenemos esa visión en escopeta, esa visión más central y no vemos en los laterales. También tenemos que tener en cuenta la posibilidad de la visión en profundidad y el tema de esa posible percepción errónea de los colores. No hablamos de daltonismo, sino de ver los colores un poco distintos. Bien, esto en cuanto a las pruebas más importantes. Vamos ahora con el tema de la incapacidad laboral, que siempre es el que más preguntáis y el que os suscita más dudas y cuestiones. Se puede tener... En este caso es una de las enfermedades, las que se derivan de las limitaciones visuales, que permite tener 4 grados de incapacidad laboral. Hay enfermedades, hemos visto, por ejemplo, la semana pasada, ¿no? El EPOC, que veíamos que pues, puede dar lugar a una incapacidad permanente total para la profesión habitual si requiere esfuerzo físico o una absoluta si te cansas al mínimo esfuerzo. Una gran invalidez es muy complicada con el EPOC, prácticamente no hay casos, yo no conozco, y una incapacidad parcial tampoco se conoce. Por lo tanto, solo se puede tener por EPOC la total o la absoluta, básicamente. En cambio, por un glaucoma o por una patología visual que genere limitación funcional, se puede estar encuadrado en los 4 grupos de incapacidad laboral. Para recordarlos, ya sabéis, son la incapacidad parcial, que es el grado de menor, da derecho a una indemnización a tanto alzado de 24 meses de la base reguladora, la incapacidad total para la profesión habitual, que da lugar a una pensión, ya no una indemnización, sino una pensión mensual, por la imposibilidad que tienes de realizar tu trabajo habitual, la incapacidad absoluta, que no puedes hacer ningún tipo de trabajo, y la gran invalidez, aquellos casos en que se requiere de la ayuda de tercera persona para la realización de los actos básicos de la vida diaria. Bien, la parcial se da en profesiones de alta exigencia visual, que requieren de visión binocular prácticamente perfecta y en estos casos se suele reconocer cuando se pierde totalmente la visión de un ojo, manteniendo el resto sano. Entonces, si volvemos a la escala de Becker, los valores jurisprudenciales que se entienden que entre el 24 y el 36% de esa escala de Becker, que es muy importante, que os decía, se da una incapacidad permanente parcial. Podemos pensar en aquellos casos en los que, por ejemplo, un herrero soldador que requiere de forma intensiva de la visión para hacer su trabajo, si pierde
pues la visión de un ojo se le podría reconocer una incapacidad parcial, porque se entiende que con un ojo puede seguir haciendo su trabajo, pero tendrá una dificultad. Entonces se le indemnizará en ese sentido con una posible incapacidad parcial. Vamos a la incapacidad permanente total. Pues se da en aquellas profesiones de moderada e importante exigencia visual. Y se suele reconocer cuando el trabajo requiere de la visión binocular. Y esta visión es inferior al 0,3-0,4. Es inferior al 30-40% aproximadamente. Esto en escala de Becker, si antes decíamos que en la parcial era del 24 al 36%, en la escala de Becker nos vamos a una pérdida del 37 al 50% de visión. ¿Qué ejemplos tenemos aquí? Pues, por ejemplo, un conductor de vehículos. Aquí ya, aparte de la propia limitación funcional que tienes para tu trabajo, conductor, los conductores profesionales tienes unas exigencias visuales derivadas de la ley de seguridad vial y circulación que les exige tener la visión binocular. Entonces, esos casos son muy claros en los que hay una alta exigencia de visión binocular y si tienen, ya os digo, esa visión disminuida a nivel bilateral entre 30-40%, pues ahí diríamos que esas personas serían candidatas a una incapacidad permanente total para su profesión habitual. Otros casos típicos también pues los tenemos en, pues, por ejemplo, vigilantes de seguridad, controladores aéreos, gente que esté en trabajos en alturas, por ejemplo, que pueda poner en riesgo su vida o la de terceras personas, etcétera. Vamos a la incapacidad permanente absoluta. Incapacidad permanente absoluta se reconoce en aquellos casos en los que la agudeza visual binocular es inferior a el 0,2%. Es decir, tenemos un 20% de visión en cada uno de los ojos. Esta pérdida debe ser superior al 50% de la escala de Becker. Básicamente, en estos casos estábamos considerando que no se tiene una visión suficiente como para realizar ningún tipo de actividad laboral. Por lo tanto, aquí ya no hablamos de profesión, sino que cualquier tipo de profesión, si una persona tiene una pérdida de agudeza visual derivada de un glaucoma y en la visión pues ve menos de un 20% en cada ojo, le darán una incapacidad permanente absoluta. Y la gran invalidez aquí es cuando vamos a ver lo que se reconoce como el concepto de ceguera legal. La ceguera legal es aquellos casos en que la visión es inferior al 5%. Entonces, normalmente casos de visión binocular inferior al 10%, es decir, un 0,1 en cada ojo, ya podrían dar lugar a una gran invalidez. Entonces, estas personas tendrán que acreditar que tienen pues problemas para hacer actividades de la vida diaria, como vestirse, ducharse, etcétera, ¿no? Entonces, en estos extremos en los que se necesita ayuda de una tercera persona, se puede reconocer el grado de gran invalidez. Y esto en la escala de Becker estamos hablando de un 84% o más de pérdida de visión, ¿de acuerdo? Tened en cuenta una cosa, el tema de la visión es muy importante, que cuando os haga un informe el oftalmólogo os diga que esa agudeza visual es con corrección. Algunas veces pone agudeza visual, está todo en siglas, como muchas veces hacen los médicos, y cuesta un poco de discernir, pero cuando nos dicen AV, nos ponga AVCC, con corrección. Ha de ser la agudeza visual, estos valores que os digo son con corrección, porque a veces la gente se piensa que cuando es sin corrección, AV, es decir, agudeza visual SC, es agudeza visual sin corrección. No hemos de mirar los valores de sin corrección, sino los valores corregidos, porque a veces el uso de lentes, gafas, etcétera, hace mejorar esa visión y nosotros, si puedes utilizar las gafas en tu trabajo, pues evidentemente puedes mejorar la visión y si esa visión está por encima de los valores que hemos visto, pues no va a dar lugar a derecho a una incapacidad laboral. Eso es muy importante. Es lo que os quería comentar en este sentido. Y para el tema de la discapacidad, también comentaros que está regulada en el Real Decreto de 1999 que regula la discapacidad. Y entonces, tema visual, ¿no? ¿Qué hemos de tener en cuenta con el glaucoma? Como tal, patología no está regulada en el baremo de discapacidad. Lo que se hace es coger pues lo que viene a ser la escala de Becker también, ¿de acuerdo? Entonces,
en la escala de Becker, hemos de tener en cuenta que en función del porcentaje que tengamos, también nos va a dar lugar a un 33% o a más grado de discapacidad, incluso se puede llegar al 65% o más. Y también debe tenerse en cuenta que estas personas que tienen estos déficits visuales también pueden tener lugar al reconocimiento del baremo de movilidad. Lo hemos explicado muchas veces, este baremo de movilidad se da normalmente por limitaciones derivadas de las extremidades inferiores, de las piernas y demás. Pero en el caso de que tengamos un déficit visual, también nos pueden reconocer el baremo de movilidad porque tenemos dificultades, evidentemente, también en los desplazamientos. Bien, y hasta aquí lo que hemos hablado hoy sobre el glaucoma. Si tenéis preguntas ya sabéis que la podéis hacer. Y antes de acabar el episodio de hoy, vamos a pasar con lo que nos ha comentado la audiencia. Muy bien, pues ya sabéis que la semana pasada empezamos en YouTube, el nuevo canal de misderechos.club, como dijimos al inicio de este episodio, y quería comentar pues con vosotros y compartir los comentarios que nos ha hecho la audiencia. En el primero, en este caso, es de Javier Herrera Suárez, que dice lo siguiente: enhorabuena por el canal, muy buen trabajo, gracias por toda la información que ofreces gratuita y desinteresadamente. Una observación: veo algunos problemas de iluminación en el vídeo y molesta un poco cuando se está viendo el vídeo. Si lo corriges, fantástico, saludos. Bien, Javier, creo que ya se ha corregido, si no trabajaremos en ello. Yo ahora mismo, mientras estoy grabando, veo que de momento se ve bien y que los problemas se han podido corregir con un poco de luz artificial y me parece que ya está correcto. Muchísimas gracias, Javier, por tu comentario, por compartirlo con la audiencia, y además, como sé que eres seguidor también del canal de YouTube de Campaña Abogados y de todo nuestro contenido, pues agradecerte que te hayas suscrito a nuestro canal y que hayas comentado aquí, ser de los primeros comentarios de este canal, que seguro que será un éxito. El siguiente comentario nos lo hace Esteban García, también un fiel seguidor tanto del canal de YouTube de Campaña Abogados como de todos los contenidos del podcast de Mis Derechos, y está siempre metido en todo. Y nos dice lo siguiente: New Look, Mr. George, congratulations, Esteban García. Pues muchísimas gracias, que se nos atreve Esteban con el inglés y todo. Pues es un honor tenerte también aquí en este nuevo proyecto. Y por último, Javi Reina, que dice: ¡jo, qué capacidad tienes! Lo dices todo de memoria. Enhorabuena por todo, muy útil para todo el mundo, aunque se tenga esa enfermedad, porque orienta. Bien, Javi, hay muchas cosas que sí que las sé, pero ya sabéis que yo sigo un guión también, no lo sé todo de memoria, más faltaría, sigo un guión que podéis consultar. Básicamente yo lo que hago es colgarlo, ese guión, luego en misderechos.club, si entráis en cada episodio, este es, en concreto es el 47, si entráis en el 47 veis todas las notas, todo lo que yo he ido diciendo, lo podéis ver ahí en nuestra página web, para que si tenéis cualquier duda, tener las referencias a lo que hemos ido tratando. Bien, pues estas son las tres comentarios que quería compartir con vosotros. Son de YouTube, porque así dije que lo haría. Y vamos con lo que vamos a hacer la semana que viene. La semana que viene vamos a hacer el episodio especial. Será el 31 de julio. Nos vamos a despedir ya, porque en agosto no va a haber podcast. Vamos a hacer unas merecidas vacaciones. Y vamos a hacer un episodio bastante largo, porque vamos a contestar a muchas preguntas que hay de la audiencia retrasadas. Y deciros que podéis hacer todas las preguntas que queráis. Sobre todo vamos a dar prioridad a las de YouTube, a los de canal de misderechos.club en YouTube. Esas las vamos a hacer absolutamente todas. Hay poquitas ahora, pero espero que hasta la semana que viene se puedan haber, pueda haber algunas preguntas más. Y luego pasaremos ya a las que hay de misderechos.club, las habituales que se hacen en los comentarios o en iVoox o en iTunes. Todas esas preguntas las recogeremos y las haremos antes de despedirnos. Y asimismo también os explicaré en el próximo episodio número 48, en el que contestamos a preguntas, todas las novedades que estamos preparando para septiembre, que son muchísimas y que espero que sean de vuestro agrado. Bien, pues lo dejamos aquí. Muchísimas gracias a todos por vuestra atención. Ya sabéis, seguid preguntándonos, que la semana que viene contestamos a las preguntas, y que tengáis un feliz miércoles. Muchas gracias, nos vemos.